Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en uno de los dilemas jurídicos más alucinantes y complejos del momento. Vamos a explorar cómo el sistema legal argentino está lidiando con una realidad que, francamente, supera a la ficción: la violencia sexual en el ámbito digital. Es un cambio de paradigma total, de esos que reescriben las reglas del derecho penal y cambian por completo nuestra forma de entender los derechos humanos en pleno siglo XXII. A ver, profundicemos un poco en esto. El gran misterio de nuestro informe de hoy se resume en una pregunta que de primeras suena a pura contradicción. ¿Es posible el abuso sexual con acceso carnal sin ningún tipo de contacto físico? O sea, ¿cómo puede ocurrir un delito que es, por naturaleza, físico sin que haya el más mínimo roce directo entre el autor y la víctima? Durante muchísimo tiempo, el sentido común nos decía que hacía falta proximidad física. Pero claro, la tecnología ha hecho saltar esa barrera por los aires, creando un auténtico rompecabezas para los jueces. Para desentrañar todo esto, vamos a seguir este recorrido. 1. La condena sin contacto físico. 2. La evolución del bien jurídico. 3. El debate del acceso. 4. La autoría mediata. 5. La ley Olimpia y violencia digital. Y 6. El fin de la dicotomía. Sección 1. Condena sin contacto físico. Fijaos bien en este número, 20. Esa es la brutal condena, 20 años de prisión, que impuso el Tribunal en lo Criminal número 4 de Morón en un fallo sin precedentes del año 2026. Es una pena severísima, de esas que normalmente solo vemos en crímenes superviolentos cometidos en persona. Pero aquí está lo increíble. Se dictó por una interacción 100% digital. Es una cifra que literalmente marca un antes y un después brutal en la justicia. Y es que los detalles de este caso ponen los pelos de punta y nos muestran el inmenso y a veces aterrador poder de la coacción a distancia. Resulta que un hombre desde dentro de una cárcel usó un perfil falso de Instagram para engañar a una menor. A través de una extorsión económica y sexual de manual, no solo le sacó dinero e imágenes íntimas, sino que la obligó, bajo amenazas terribles, a producir más material y a introducirse objetos. El agresor estaba entre rejas, a kilómetros de distancia, pero su control violento y tangible sobre el cuerpo de la víctima fue absoluto. Sección 2. Evolución del bien jurídico. Ahora, lo verdaderamente interesante es preguntarse cómo es legalmente posible una condena así. Pues bien, hay que mirar cómo ha evolucionado el derecho. Antes, el Código Penal protegía la llamada honestidad sexual, un concepto supermoralista, muy de otra época, que dejaba a muchísima gente desamparada porque se basaba en la inexperiencia o en la reputación social. Hoy, afortunadamente, hemos pasado a la integridad sexual, y esto lo cambia todo. Ponemos el foco en lo que realmente importa: la autonomía personal, la libertad de decisión y, sobre todo, la indemnidad absoluta de los menores. Es pasar de proteger las buenas costumbres a defender a capa y espada los derechos humanos. Sección 3. El debate del acceso. Históricamente, la ley siempre ha ido con la lengua fuera, intentando alcanzar a la realidad. Y esto se ve clarísimo en el intenso debate académico sobre qué significa exactamente acceso carnal. Durante mucho tiempo hubo una bronca tremenda en los tribunales, especialmente en la Cámara de Casación. El gran dilema era: ¿el sexo oral forzado o el uso de objetos cuenta como violación en sentido estricto o es solo un abuso agravado? Como el derecho penal exige ser súper literal para respetar las reglas del juego y no perjudicar injustamente a nadie, los jueces se volvían locos debatiendo si las leyes antiguas podían realmente cubrir estas atrocidades. Si avanzamos en el tiempo, vemos cómo este puzzle se va armando pieza a pieza en nuestro Código Penal. En 1999 damos ese gran salto cualitativo de cambiar honestidad por integridad. Luego, en 2017, llega la Ley 27.352, una reforma fundamental que zanja por fin el debate en los tribunales, dejando clarísimo que el acceso oral y el uso de objetos sí son violación, con todas las letras. Y finalmente llegamos a 2023, con la Ley Olimpia, que reconoce formalmente la violencia digital. Es sencillamente una gran maquinaria legislativa actualizándose, engranaje a engranaje, para proteger a la sociedad moderna. Sección 4. La autoría mediata. Y aquí es donde llegamos a la joya de la corona, el concepto que conecta la ausencia física con la culpabilidad penal total. En el famoso caso de Morón hubo un choque de trenes espectacular entre dos formas de ver la ley. Por un lado, la defensa argumentaba de forma muy técnica que el abuso es un delito de propia mano, es decir, que el autor tiene que estar ahí físicamente tocando a la víctima, exigiendo proximidad. Pero por el otro lado, el tribunal adoptó una visión mucho más amplia, apoyada en tratados internacionales de derechos humanos, sosteniendo que el agresor, a través del terror digital, había instrumentalizado por completo a la chica. Un debate fascinante.
Vale, el punto clave, la pieza que resuelve todo el misterio es este concepto, la autoría mediata. ¿Qué significa esto en la práctica? Básicamente que el delincuente no usa sus propias manos, sino que utiliza a otra persona como si fuera una herramienta. Al someter a la víctima mediante extorsión remota, el abusador anula por completo su voluntad. Literalmente usa el cuerpo de la propia chica como el instrumento para cometer el abuso. Así que aunque el criminal esté a 100 kilómetros, es él quien tiene el control absoluto y efectivo de la situación. Y esto enlaza perfectamente con los análisis jurídicos más recientes sobre el abuso telemático. Hoy en día, la tecnología permite crear un auténtico cerco virtual. Los kilómetros de distancia ya no importan en absoluto. El bombardeo constante, las múltiples identidades falsas, la amenaza de arruinarte la vida publicando material íntimo, todo eso genera una asfixia psicológica y un nivel de sometimiento tan extremo que es exactamente equiparable a tener al agresor encerrado contigo en la misma habitación. Sección 5. Ley Olimpia y violencia digital. Ampliando un poco el foco y saliendo ya de los casos penales concretos, nos encontramos con un escudo protector inmenso para toda la sociedad, la conocidísima Ley Olimpia. Esta reforma modifica las leyes de protección para dejar clara una verdad incontestable. El ciberespacio no es el salvaje oeste. Al reconocer oficialmente la dignidad digital, la ley nos dice que difundir fotos íntimas, suplantar identidades o acosar sin descanso por redes son agresiones directas a la persona. Se acabó de raíz esa excusa barata de, bueno, si pasa en una pantalla del móvil no provoca heridas. Para ilustrar de forma brillante cómo se aplica esto en la vida real, fijaos en las medidas de un fallo recientísimo en Hurlingham. El juez no se quedó en la típica orden de alejamiento físico, ¿qué va? Impuso un muro digital pionero, obligó a borrar todo el material de la nube, prohibió estrictamente usar el GPS para rastrear los dispositivos de la víctima y además impuso una multa de 800.000 pesos por cada día de retraso. Una barbaridad. Es justicia rápida, directa y contundente, demostrando que sí tenemos el poder real para frenar de golpe esta maquinaria de violencia virtual. Sección 6. El fin de la dicotomía. Y aquí es donde todo cobra sentido. Esta frase lo resume con una claridad absoluta. La violencia digital es violencia real. Punto. El tremendo daño psicológico, la forma en que se destroza el entorno de una persona, la invasión brutal de la intimidad, todo eso es dolorosamente palpable. La justicia por fin ha tirado a la basura el falso mito de que lo virtual es inofensivo. El dolor de las víctimas es de carne y hueso, y por tanto, la respuesta del Estado está golpeando con esa misma fuerza. Así que, viendo el salto de gigante que ha dado el marco legal para protegernos en este mundo hiperconectado, nos queda una reflexión final. Sabemos que la innovación tecnológica vuela y la ley normalmente va a pie. Entonces, ¿cuál será esa próxima frontera inexplorada que el derecho tendrá que conquistar? ¿Están nuestros sistemas de justicia verdaderamente preparados para anticiparse a los retos que ya nos pisan los talones? Es una pregunta enorme que nos recuerda lo importantísimo que es tener una ley viva y siempre atenta. Ha sido un placer, nos vemos en el próximo análisis.